El edificio de París que se devuelve al PNV sigue estando en el nuevo decreto. Y eso que el PP atacó con muchísima dureza al gobierno y a los nacionalistas vascos con este tema. Lo pusieron como una línea roja que ya no está roja. Quedará demostrado que al señor Sánchez le importa más mantener su regalo en París a uno de sus socios que la subida de las pensiones. El Partido Nacionalista Vasco está muy nervioso. Y está muy nervioso porque está en declive. El PNV, del partido Aprovechategui, recurre al chantaje de un gobierno débil como es el de Pedro Sánchez. Es miserable y es asqueroso. Nosotros seguimos radicalmente en contra que Pedro Sánchez, a costa de los españoles, pague con un palacete a un partido político para seguir manteniéndose en el poder. Tras repetir hasta la saciedad que votarían no al decreto, el PP hoy ha cambiado su postura tras el acuerdo entre el Gobierno y Junts. Vamos a la redacción de informativos. Sonia Gómez, buenas noches. ¿Qué ha pasado para que los de Feijóo pasen del no al sí? Pues podríamos decir que poco, Xavi. De hecho, desde el partido tampoco han dado una razón concreta para ese cambio de criterio. Han hecho el anuncio a través de las redes sociales en un mensaje en el que aseguran que rectifican su postura para evitar perjudicar a los españoles. Dicen literalmente que aunque el gobierno no merece ninguna confianza, los ciudadanos no pueden ser culpables de su incompetencia y su inestabilidad. Apoyarán, por tanto, esas medidas sociales de ese decreto, la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte público o a los afectados de la Dana. Eso sí lo hacen entre críticas al gobierno, al que acusan de comprar voluntades con el dinero de todos los españoles. Poco antes de hacer ese anuncio, el portavoz nacional del PP decía que todavía necesitaban más tiempo para analizar en profundidad el decreto y decidir entonces el sentido de su voto. Estamos hablando de un decreto que tiene cerca de 100 páginas, lo estamos analizando en detalle, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado hoy. Y ustedes entenderán también, como el conjunto de los españoles, que no nos fiamos un pelo de este gobierno. Y hasta que no veamos la última coma de este Real Decreto no vamos a fijar posición. El texto mantiene la literalidad de las medidas sociales en contra de las cuales votaron la semana pasada, pero además incluye una que para el Partido Popular era una línea roja, el traspaso de ese palacete en París al PNV. Por eso el Gobierno critica ese cambio de criterio. Dicen literalmente que el Partido Popular va como pollo sin cabeza. Cuando veían que no podía salir, le daba igual 20 millones de españoles y estaban dispuestos a votar y cargarse la subida de las pensiones solo para que el gobierno perdiera una votación. Como ahora ven que la votación está ganada, ahora ya no hay ningún problema con el palacete, ya no hay ningún problema con los ocupas, que no son ocupas, que son personas que tienen un problema y ya está. Y el Partido Popular y sus mentiras como siempre. El hecho de que pueda haber algún cambio, si lo hay, aunque sea mínimo en el decreto, porque de las tres cuestiones a las que se oponían, luego veremos, el edificio del PNV en París, el supuesto subida del IVA, la supuesta defensa de los ocupas, realmente eso no se modifica en el documento. Entonces la pregunta es, ¿hay algo ahí o es el hecho de no quedar solo junto a vos votando en contra de un decreto que va a salir adelante y que tiene importantes, según el Gobierno, logros en materia social? El Partido Popular ha demostrado en lo que llamamos de legislatura que no está dispuesto a pactar nada, que está instalado en el no permanente a cualquier cosa o cualquier iniciativa que proponga el Gobierno. Si no estuvo dispuesto la semana pasada a votar un decreto que subía, revalorizaba las pensiones de 12 millones de jubilados en este país, difícilmente puede ahora mostrar una voluntad pactista porque no la tiene acreditada. De todas formas, yo quiero empezar a desmontar este mantra que el Partido Popular pretende instalar de que en democracia dialogar es una humillación y acordar con el diferente es una claudicación o una compra de voluntades. Parece que el Partido Popular ha descubierto hoy que este gobierno no tiene mayoría absoluta, como no la tuvo el Partido Popular en otras ocasiones, y que para poder gobernar tiene que negociar con sus socios de investidura. Ahora, también es necesario abrir un poco el foco y de la misma manera que hoy estamos situando al Partido Popular en el centro de la crítica porque es quien ha anunciado hoy un cambio de posición, creo que no seríamos justos si no eleváramos también el listón de la crítica a la falta de responsabilidad de Junts, que es el verdadero problema de este gobierno, no el Partido Popular. Este gobierno no cuenta para nada con el Partido Popular. El Partido Popular sabemos cuál era su posición en el asunto de las pensiones, que era que subieran cada año como máximo un 0,25%. Es decir,
con el proyecto político en materia de pensiones del Partido Popular, los pensionistas en los últimos 5 años hubieran tenido una subida de sus pensiones de un 1,25. Y sin embargo, desde que gobierna el gobierno progresista, han tenido un 25% en su subida de las pensiones. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que empezar a acreditar el Partido Popular es que se interesa por los asuntos que realmente preocupan a la ciudadanía. Y Junts a empezar a desarrollar algo de responsabilidad o de sentido de la responsabilidad con aquellos que también votan a Junts, ¿no? Porque hay jubilados entre el electorado de Junts. Sí. Va a votar finalmente a favor del nuevo decreto ómnibus del gobierno, a pesar de que dentro de ese nuevo decreto también van algunas de las cosas que al PP le parecían terribles la semana pasada. Por eso nos decía, no, votamos en contra. La devolución al PNV del edificio de París, lo que ellos llaman el palacete, también la prórroga de la prohibición de los desahucios a las familias vulnerables, que en el PP meten ahí con un todo con los inquiocupas. Bueno, eso les parecía una línea roja al PP, decían, no, con eso no lo podemos votar. Entonces el PP ahora va a votar a favor, a pesar de que eso va dentro del nuevo decreto también. ¿Por qué vota a favor el PP? Porque Junts vira, ellos se quedaban solos con Vox. Alguien en el PP ha debido darse cuenta de que por lo general el votante tiene bastante más miedo a que no le revaloricen la pensión que a la posibilidad de encontrarse con un inquiocupa, por lo general. Y ahora admiten en privado en el PP que no se pueden permitir que en el imaginario de pensionistas queden que ha votado en contra de la revalorización de las pensiones con el IPC, que tampoco sería la primera vez, ni mucho menos, pero ahora tienen esa preocupación política y van a votar a favor. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. El no del que tanto presumió el PP se transformó en sí por arte de tuit a eso de las 2, cuando estaban a punto de arrancar los informativos con todo el mundo pendiente de las andanzas del fiscal general en el Supremo. El hilo en X tenía que ser leído varias veces para ser descifrado, pero ahí estaba, en el cuarto mensaje. No merecen la confianza de nadie, pero los españoles no son culpables de la falta de integridad del gobierno. Votaremos sí a esta rectificación por los pensionistas, los valencianos y los usuarios del transporte. Génova rectificaba acusando a Moncloa de rectificar. Le dará luz verde al ómnibus 2.0 que, como se afanan en recordar desde el gobierno, sigue llevando esas cosas que para Feijóo eran anatema. Ya no hay palacete, ya no hay ocupas. Si sigue estando en el decreto lo mismo. Las mentiras tienen las patas muy cortas y la posición de este país está verdaderamente desnortada. Hemos podido leer a Tellado, que hace unos días defendía con vehemencia el no y llamaba a Bolaños bulo con patas, pasar a decir que para el PP por encima de todo están los españoles. Esther Muñoz acaba de adjuntar una imagen creada con IA de un Sánchez genuflexo besando la mano de Puigdemont. También el líder del PP vasco justifica ahora de esta forma curiosa lo de que el palacete es lo de menos. Total, el PNV ya lo había inscrito. Sánchez ha vuelto a meter el regalo del palacete al PNV, ¿pero para qué? Si el PNV ya tiene registrado ese palacete a su nombre. Pues lo hace por lo siguiente, porque lo que pasa es que no quiere el apoyo del Partido Popular a los elementos positivos como es las pensiones, las ayudas a la dana, las ayudas al transporte, y nosotros no vamos a picar los anzuelos del Partido Socialista ni de Sánchez. El PNV se ha puesto en modo troll con este anzuelo y ha hecho un chiste de los que te gustan, Aimar, para recordarle al PP que en el decreto se traspasa el palacé ET, con este clip del más famoso de los extraterrestres señalando al edificio parisiense de la avenida Morceau. El PNV que grita mi casa y nosotros tiramos de teléfono para preguntarle a un buen puñado de dirigentes populares de toda condición por el movimiento del partido y todos los sondeados están satisfechos porque dicen el PSOE nos quería en el no, íbamos a regalarles el argumento de que estamos contra los mayores y eso no podía ser. El PP, que finalmente ha confirmado en redes sociales que votará a favor del decreto que pactaron Gobierno y Junts. Los populares no han querido aparecer como contrarios a subir las pensiones, pero ni a su derecha ni a su izquierda se ha desperdiciado esta ocasión para criticar. Nadie puso su voz ni su cara en el PP para anunciar su sí al nuevo ómnibus. En las redes del partido, que aunque no merecen la confianza de nadie, votarán sí. Ya no hay palacete, ya no hay ocupas. ¿Por qué hoy
el Partido Popular acaba de anunciar que ahora sí va a votar a favor? Pues porque sí a las pensiones, a Valencia y al transporte, y porque no a la mentira, al chantaje y al gobierno. Me la van a tener que explicar muy despacito porque no entiendo esa estrategia. Abascal tampoco entiende a un PP que dice apoya a Sánchez e insulta a Trump. Sánchez ha vuelto a meter el regalo del palacete al PNV porque lo que pasa es que no quiere el apoyo del Partido Popular y nosotros no vamos a picar. El PNV le echa guasa a esta teoría del palacete. Con el PNV tenemos que tener una relación fluida y con Junts tenemos que tener relación, porque Junts es más que Puigdemont. ¿Hay posibilidades reales de entendimiento con este señor? Pues evidentemente no. El tridente PP-Vox-Junts tropieza. La víspera, el PP de La Mancha aún pedía una moción de censura. No nos da los números. Nosotros lo que no vamos a hacer son cosas raras. Si al final Sánchez puede pactar con todos, probablemente nos está llevando al rincón del cuadrilátero y probablemente va a permanecer mucho más tiempo de lo deseable en el poder. Para eso el PSOE está ya en la pantalla de negociar presupuestos. La delegación de competencias en materia de inmigración és una negociació con Junts que tenemos bastante avanzada. És a dir, quan algú arriba a Catalunya, nosaltres volem que vegin un escut amb les 4 barres. I esperem que hagin entès que en endavant s'ha de treballar d'una altra manera. Saca pecho, pero ellos también descafeínan la cuestión de confianza. Citan a la Constitución para admitir que decide Sánchez que su iniciativa es solo política. Y de paso, Pensions, transport públic, salari mínim interprofessional. Se pasa 2 minutos de vídeo sin mentar la independencia. En febrero vuelven a Suiza. Mediodía que iba a votar que sí en un tuit sin ningún responsable que le pusiera voz. Lo hizo en este hilo que van a ver, en el que el anuncio no estaba al principio, ni estaba destacado. Hubo que buscar y buscar bastante, porque de hecho estaba en el 4.º tuit dentro de este hilo. Aquí lo que está claro es que lo de los pensionistas da mucho miedo a todos los partidos. Eso está claro. Y todos están dispuestos a los volantazos que tengan que hacer para no ponerse en contra. Aquí todo el mundo... Porque aquí todo el mundo ha ido para la derecha o para la izquierda, pero ha modificado su posición. En la política española hay mucho cambio de opinión. En el gobierno hay mucho cambio de opinión, en el PP hay mucho cambio de opinión. Lo que pasa es que este cambio de opinión es tan radical y tan rápido de un no a un sí. Bueno, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Porque si hubiera sido de un no a una abstención, que es una posición que hay mucha discusión sobre si el PP tendría que haberse abstenido la semana que viene y le habría metido en un problema a lo mejor incluso mayor al gobierno, pero bueno, eso ya no ha pasado, es difícil saberlo. Es evidente que la apuesta del PP, como estaba explicando Paloma, la apuesta del PP era que el gobierno no se iba a poner de acuerdo con Junts. La apuesta del PP era: yo voto en contra y meto al gobierno en un lío porque el gobierno necesita el apoyo de Junts y a lo mejor me acaba viniendo, que esa era la apuesta creo originales, a lo mejor me acaba viniendo a mí a pedir el voto y me va a necesitar. Bueno, pues resulta que aquí todo el mundo se mueve, en política nadie juega solo, Sánchez se ha movido y en un fin de semana prácticamente en 4 días ha resuelto el problema con Junts que parecía irresoluble, no creo que definitivamente porque volverá, pero de momento lo ha resuelto con un tema muy importante, lo resolvió en diciembre con el tema fiscal, que costó también un montón en el último minuto, y ahora lo ha resuelto con las pensiones. Y una vez que lo resuelve, deja al PP totalmente descolocado y reacciona de manera un poco incluso acelerada. O sea, realmente es una decisión que no tiene ni siquiera que tomar ya. Y sin embargo, ayer lo anuncia, dejando descolocado, como decía Paloma, muchísima gente propia, y de alguna manera desautorizando sus propios argumentos de hace una semana, porque es que no, esto es lo que demuestra que fue una decisión puramente política, porque cuando el PP se puso a tratar de argumentar por qué estaba votando en contra de ese decreto, más allá de que era un decreto muy grande, tenía muchas medidas, pero ¿qué medidas rechaza usted? Pues resulta que las medidas que le costó un rato, porque iban improvisando, las medidas que fue diciendo, esta el rechazo, esta el rechazo, esta el rechazo, que eran 3, básicamente, están todas en el decreto que va a votar ahora a favor. Con lo cual no se sostiene. El PP hace esa estrategia. Yo creo que todo parte de la base de que el PP está muy convencido, y creo que es un error estratégico de hace ya varios meses, está muy convencido de que el gobierno está a punto de caer. Es un elemento que sobrevuela de alguna... Sí, o que es tumbable, o que puede hacer algo y que es muy inestable. De hecho, su discurso es: el gobierno va a caer, esto no se aguanta, el gobierno no se sostiene. Bueno, pues partir de esa base, con Sánchez, que tiene evidentemente una mayoría muy frágil, pero que la tiene y la sabe hacer, con dificultades enormes, cediendo, cambiando de opinión, evidentemente. No hay ninguna discusión de que el gobierno dijo que no lo iba a trocear y lo troceó, y que el gobierno dijo que no iba a tramitar la confianza y la tramitó. Pero Sánchez hace siempre eso. Es la forma de funcionar de Sánchez. Sánchez cede
para llegar a un acuerdo. Es un político muy flexible, por llamarlo de manera elegante. Dicho en positivo. Bueno, quiero decir, es un político que cede, que hizo la amnistía cuando había dicho que no le iba a hacer y la hizo y tuvo una investidura. Esto funciona así, pero si el PP sabe que Sánchez es así, a lo mejor debería darle una vuelta a su estrategia y empezar a pensar que a lo mejor tendrá que construir una alternativa y hablar de propuestas porque Sánchez no se lo va a cargar el PP. A ver, lo primero y más importante es que es una buena noticia para la gran mayoría de españoles que se van a beneficiar de estas medidas. Los pensionistas. Sí. Más allá del relato que quiera tener cada uno, esto es gobernar, sacar medidas adelante y según está el Congreso, el Parlamento de atomizado, negociar, ¿no? Ceder, cada uno saca lo suyo. O sea, esto, al final, el gobernar es un poco esto. O sea que enhorabuena a todos los que se vayan a beneficiar de las medidas. Y por otro lado, hombre, el bochornoso ridículo del Partido Popular es poco digno, porque ya no solo que tuvieron que mentir e inventarse cosas que no ocurrían para argumentar por qué votaban en contra, sino que ahora lo único que están demostrando es que en el fondo las medidas y los ciudadanos a los que va a repercutir las mismas les dan completamente igual. Esto era una intención absoluta de entorpecer el gobierno de Sánchez, ganar esa batalla e intentar alzarse de cualquiera de las maneras con el poder. Pero,